tal, León? Buen mediodía, bienvenido. Bueno, ¿qué tal, compañeros y compañeras? Buen mediodía para toda la audiencia. Bueno, estábamos escuchando... Arrancamos con música, a ver, contanos qué estamos escuchando. Refuse Resist, de la banda brasilera de Belo Horizonte, Sepultura, de su disco Chaos ID del año 1993. Y bueno, esto de Refuse Resist, rechazar y resistir, viene la columna del día de hoy que va a estar dentro del ciclo de la resistencia al golpe de Estado, A la última dictadura. de la última dictadura. Hoy va a estar centrado en lo que fue la experiencia clandestina del Partido Comunista en Uruguay. Muy bien. Bien, hoy vamos a hablar particularmente del partido porque es de lo que tenemos mayor conocimiento y tenemos mayor información, pero siempre estamos hablando que la resistencia a la dictadura fue una resistencia de todo el pueblo. Pero vamos a ver cómo se organizó el PCU para enfrentar estas nuevas condiciones de lucha que le estaban imponiendo. Que es lo que conocemos más de cerca, ¿no? O sea, como vos decís, no fuimos los únicos, pero digo, sí fuimos un bastión importante en esa clandestinidad. Y bueno, de eso vamos a hablar porque es lo que conocemos, ¿verdad? Sin duda. De primera mano. En una entrevista, hace poco tiempo, hace menos de un año, salió un libro que se llama El Partido Comunista bajo la dictadura, que coordina Álvaro Rico y otros investigadores. Que la verdad es un libro de 1000 páginas, es un libraco grande, es de las cosas más incómodas que he tenido para leer por el tamaño, porque es grande. pero que está muy bien documentado y realiza muchas entrevistas. Entonces nos pasamos para el capítulo en el que habla de la clandestinidad y tiene una entrevista que le hace a José Pachela, que era militante de la UJC durante la dictadura, y dice que lo más meritorio del partido fue funcionar como una orquesta. Dice, imagínate, dice Pachela, imagínense que hay una orquesta que va tocando una melodía. Esa melodía para nosotros era la unidad antidictatorial, la lucha sin tregua frente a la dictadura, la convergencia y la acción común, que en cada momento tuvo su expresión. Caía el que llevaba la batuta quedaba tirada en el piso, pero alguien que estaba tocando el trombón iba y agarraba la batuta. Y alguien que estaba sentado en el teatro corría presuroso al puesto del trombón, y alguien que estaba escuchando la misma melodía por la radio iba y ocupaba el lugar vacío en el teatro. Eso fue el partido en la clandestinidad. Me parece que es una definición maravillosa de cómo actuó el partido durante este periodo histórico. El Partido Comunista es ilegalizado en noviembre de 1973 por un decreto del Poder Ejecutivo. Se clausura la prensa, se clausuran sus locales, son requeridos sus principales dirigentes y esos principales cuadros dirigentes, Arismendi, la cara visible del partido pasa... Los que se conocían, digamos, como dirigentes. Claro, pasa automáticamente a la clandestinidad. En ese primer momento del año 73-74, la militancia de base, no sin riesgos, sigue militando de una manera más o menos normal, porque todavía la represión no estaba centrada específicamente sobre el Partido Comunista. Claro. Lo que sí es a partir del año 75 donde comienza la Operación Morgan, donde la militancia partidaria pasa a una clandestinidad dura, que se llama, porque es el aparato represivo del Estado persiguiendo y luchando contra específicamente el Partido Comunista de Uruguay. Tenemos que ver también, y esto es irnos unos cuantos años antes, que los organismos de inteligencia, y esto lo hemos hablado en algunos programas acá, venía realizando un trabajo de control y seguimiento del partido desde el año 1947, con la creación del Servicio de Inteligencia y Enlace, ¿recuerdan? Sí, es verdad que vos nos contaste en programas anteriores. Por medio del relevamiento de la prensa partidaria, o sea, Justicia primero y después El Popular, sumado a ir a las actividades públicas del partido, los organismos de inteligencia fueron confeccionando fichas de los principales cuadros partidarios y además empezaron a realizar averiguaciones de quiénes eran los titulares de los locales de los partidos, quiénes eran los titulares de los vehículos. Entonces, al momento del golpe de Estado ya venían con un trabajo acumulado de inteligencia muy grande.
Por lo tanto, esto demuestra el nivel de vigilancia que existió sobre el partido muchos años pero más antes. de tantos años. Sí, un trabajo de años. Pero bueno, ¿qué suponía pasar a la clandestinidad? Porque los que estamos en esto, los que militamos con gente que estuvo en la clandestinidad, más o menos nos hacemos una idea, pero no todos lo tienen claro. Claro. Hay principalmente dos tipos de militancia clandestina, la que es la semiclandestinidad, y acá hay que usar muchas comillas, ¿no? Sí. Que implicaba que era un militante que tenía como una doble vida, por ejemplo, ¿no? O sea, tenía su trabajo normal, su familia, sus actividades familiares. Conservaba su identidad, Sí, pero específicamente después, en un momento determinado de su vida, realizaba tareas de carácter clandestina. Este tipo de militancia se daba sobre todo en aquellos militantes que no eran conocidos públicamente. Claro. Miembros de direcciones intermedias, seccionales, agrupaciones, bueno, todos son militantes de agrupaciones, pero digo, no eran personas con carácter público. Claro. Y esto se podía dar en tanto y en cuanto no cayera alguno de los que estaban vinculados, con las tareas que hacía eso. En esos casos, y además aquellos que eran conocidos, se daba la clandestinidad dura, que implicaba el abandono por completo de la vida previa que uno tenía. O sea, implicaba abandonar a la familia, dejar el trabajo, las amistades, por supuesto, dejar de frecuentar los lugares donde frecuentaba antes, cambiar de identidad, cambiar en el aspecto físico, ir rotando de lugares donde dormir, etcétera. Implicaba estar totalmente por fuera de la vida personal y abandonaba social. Su vida y pasaba a tener otra. No vamos a hablar de testimonios en particular porque sería irnos muy lejos, pero hay testimonios de militantes que no vieron a sus hijos por 10 años. Claro. Y además a eso hay que sumarle que también cuando podían caer presos y sabemos qué se estaban jugando en ese momento. Los riesgos. También ya, y esto más al final de la dictadura, hubo una suerte de clandestinidad un poco más distendida que consistió en el cumplimiento de tareas concretas que no implicaban un grado alto de exposición. Y estos casos se dieron sobre todo en los afiliados que se iban afiliando durante la dictadura, que esto es una cosa importante. Al partido se siguió afiliando gente, incluso en los peores momentos de represión. Y estos nuevos militantes jóvenes, que no tenían una trayectoria previa, por lo tanto no estaban identificados por los servicios de inteligencia, tenían una militancia un poco más distendida, pero obviamente teniendo todas las precauciones. Vamos rapidito, en esto de la consigna del partido, fue ni un minuto de tregua a la dictadura, y en ese sentido los militantes del partido en la clandestinidad, bajo condiciones extremadamente peligrosas y jugándose la vida, porque hay que recordar que en este país se mataba, se torturaba, se mataba y se desaparecían personas, esos pobres viejos que están buscando liberar, y la militancia estaba centrada en poder organizar todo lo que pudiera ser organizado, por mínimo que sea. Ahí va. Además estaba por supuesto, en mantener el partido activo y en realizar acciones de propaganda, sobre todo. Pintadas, distribución de volante, manifestaciones relámpago en algunos momentos que las condiciones lo permitían, y la distribución de la prensa clandestina, que jugó un papel central en la resistencia al fascismo en Uruguay. Es así que el 7 de marzo del 74 aparece el primer número de Carta, que era el órgano oficial del PCU, y se empieza también a distribuir Liberarse, que era el órgano de la UJC. En esto, o sea, para hablar de Carta y de Liberarse habría que hacer un programa entero, pero había una red de imprentas clandestinas que tenía el partido, donde se confeccionaba y se distribuían estos materiales, además de volantes y otros documentos para circulación pública, que fueron cayendo a lo largo de la dictadura. Pero a medida que caía una imprenta clandestina, aparecía otra, y durante 10 años, o sea, del 74 al 84, no dejó de aparecer nunca la prensa partidaria. Esto habla de un nivel de organización enorme. Además, se realizaban tareas de finanzas a las cotizaciones que pagamos los militantes a ciegos, y a los recursos que se enviaban desde el exilio,
hay que sumarle los aportes extrapartidarios. Fueron muchísimas las personas que sin ser del partido apoyaban económicamente al PSU. El fin de estas finanzas estaba en en poder publicar la prensa clandestina, en dar cobertura a los militantes clandestinos, pero sobre todas las cosas en la solidaridad con las familias de los presos y con los presos políticos uruguayos. Y eso fue una cosa maravillosa. Dos cositas más. El apoyo logístico. El conseguir una casa segura para que un militante clandestino pudiera pasar la noche implicaba el compromiso de miles de personas, héroes anónimos. Sí, que no eran del partido, gente. Muchas veces no eran del partido, muchas veces hay muchas no conocían a las personas. Precisamos de que esta noche pase un compañero acá. Eso es impresionante. Abrían la puerta y le daban el lugar jugándose la vida. Sí, por eso, esas historias, ¿no? No era pasar una noche a la comisaría lo que les esperaba. Estábamos hablando de que era muy fuerte. Y bueno, las casas, además los mecánicos que reparaban las motos, se utilizaba mucho las motos Vespa para trasladarse por Montevideo, y hay un caso, un mecánico italiano que arreglaba las motos, dice que tenía mucho trabajo, pero que siempre priorizaba y trabajaba con ciencia y no cobraba un peso por arreglar las motos. Qué bárbaro. Los mecánicos, las familias que daban lugar a alojamiento. Y bueno, y lo más importante, que a pesar de los constantes operativos militares que buscaban extirpar el comunismo por 50 años, hacer desaparecer al partido, y a pesar de que hubo caídas sucesivas de direcciones, hubo 6 direcciones clandestinas, ¿no? Sí, a medida que caía una, aparecía otra, y otra, y otra, y otra, hasta el final de la dictadura. O sea, desde el 73, desde junio del 73 al 1 de marzo del 85, el Partido Comunista funcionó desde el primer día hasta el último, y siempre en esta cuestión de trabajar por la unidad de todo el pueblo contra la dictadura. En fin, en un régimen de carácter fascista como fue el régimen dictatorial en Uruguay, que buscaba controlar todos los ámbitos de la vida de las personas, incluso la vida privada, en este momento cualquier acción que pusiera en cuestión el orden establecido, por más mínima que fuera, configuraba un acto de resistencia. Fue un trabajo constante en los momentos más duros de la represión, los que permitieron en el momento de apertura, ya a partir del 82, más que nada 83, 84. Recordando que hubo... se mató hasta el último día, se torturó hasta el último día. O sea, no es que hubo una apertura... En el 82 ya no pasó más nada, no. Empezó cuando empezaron a haber posibilidades de organizaciones legales o de participar en otras cuestiones, todo este trabajo clandestino facilitó y ayudó a que a la rápida organización de las fuerzas populares, que finalmente fueron las fuerzas decisivas en la derrota a la dictadura. Así que digo, muy bien. Vamos. Esta fue una de las vertientes de la resistencia. Una de las vertientes de la resistencia. El próximo programa vamos a seguir. El martes que viene vamos a estar con el tema de la resistencia en la cárcel. Ahí está. Y en el próximo, el exilio. Bueno, bienvenido León D'Amico, una columna más que le hicimos un pequeño
pequeño cambio a la denominación. Ahora se va a llamar Apuntes de Nuestra Historia. ¿Qué te parece, León, el cambiecito? Perfecto, bárbaro. Va más Sí, no, a ver, el nombre de la si decías columna... que no es el Maulio Bárbaro. En realidad el nombre de la columna que veníamos manejando era como un ciclo especial en la que estábamos hablando de la historia del Partido Comunista. Exacto. Ahora, como vamos a empezar a tratar temas que van más allá del propio partido, nos parecía que era pertinente cambiarle el nombre Exacto. a la columna. Hacerlo más amplio, digamos. Sí, Apuntes entonces, de Nuestra Historia, que también incluye la historia de nuestro partido, pero es por la supuesto, historia nuestra, digo, en Del general Uruguay. del Uruguay. exactamente. Y por qué no del mundo. También. Somos Claro, internacionalistas. Somos totalmente. sí, está bien. Así que, bueno, adelante, bueno, León. estábamos escuchando Ni Olvido ni Perdón de la banda uruguaya Radical de su disco Perfecto Infierno del año 2006. Y viene acá a cuento porque vamos a entrar en un ciclo que denominamos la resistencia popular a la última dictadura, y vamos a ir viendo los próximos programas las diferentes formas de resistencia del pueblo uruguayo organizado a la última dictadura en Uruguay. Y hoy toca... Y hoy toca la principal muestra de resistencia, que fue la primera, que fue la huelga general de los 15 días que estamos a punto de conmemorar. que estamos a días de semana. conmemorar. Como no cae justo la fecha, vamos a arrancar un poquito antes, pero Exacto. bueno, vamos al tema. Como todos más o menos deben de conocer, la madrugada del 27 de junio de 1973, el Poder Ejecutivo, encabezado por el entonces presidente Juan María Bordaberry, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, disuelve el Parlamento y da un golpe de Estado. Luego un largo proceso de deterioro democrático y frente a la agudización de la lucha de clases, el bloque de poder que necesitaba instaurar un nuevo, aplicar un nuevo programa económico, y para eso necesitaba sacarse de encima a la oposición política, que ya no tenía apoyo político Bordaberry en el Parlamento, y sobre todo sacarse la oposición social de encima para poder llevar adelante un programa de liberalización económica que no podían, en una situación democrática no lo podían llevar adelante como lo... Épocas de grandes movilizaciones, de gran efervescencia del pueblo. Exactamente, ¿verdad? Sí. Y si quieren conocer el contexto de cómo se llega al 27 de junio, los invitamos a escuchar las dos primeras columnas que hicimos. Exacto. Cuando hablamos de la 20, que hicimos en la primera, Sí. sobre todo un recorrido de la agudización de la violencia política desde los 60 hasta el 72. Exactamente. Pero bueno, con eso dan el golpe, disuelven las cámaras, se instala un Consejo de Estado que sustituye los poderes constitucionales, y hay una frase que en la Asamblea General pronunció Enrique Rodríguez, que voy a pasar a citar, que dijo: después de esta jornada ciaga, en la calle, en la dura lucha, en las confrontaciones, en la sangre que seguramente verterán quienes han llevado al país a esta encrucijada, más allá de todo esto, surgirá un pueblo que, como aquí se ha dicho, no ha nacido para ser esclavo. Y en el centro de ese pueblo, que nadie lo dude, que nadie tenga un asomo de duda, estarán las fuerzas que componen el núcleo político que nosotros representamos, y dentro de él estará, lo digo con orgullo, con la bandera desplegada en su forma más alta y gallarda, la clase trabajadora del Uruguay, que nunca ha fallado a las causas populares y que no fallará ahora. Esas palabras las pronunció el senador Enrique Rodríguez a la Asamblea Popular en el momento del golpe de Estado. No le erró para nada, ¿verdad? Por supuesto que no, y a eso vamos a hablar ahora. En el año 1963, y nos vamos bastante para atrás... Año que yo nací, dicho sea paso. Un año No sé histórico. no sé si tiene que ver, pero... No importa. Pero bueno, pero es un año histórico igual por el natalicio del compañero. Es histórico. Pero porque además, nací. en el proceso de unificación sindical, en la naciente CNT, dentro de las medidas que aprueba era la de la realización de una huelga general con ocupación de centros de trabajo en caso de golpe de Estado. 64, perdón. 9 años antes. 9 años antes del golpe de Estado. O sea, Y esto estaba dado queda claro que no fue nada improvisado. por lo el que pasó. contexto de que en Brasil se había dado un golpe de Estado, Exacto. y
desde los años 63, 64, 65, siempre estaba la amenaza de un golpe de Estado en Uruguay. Sí, claro. Entonces, frente a esa posibilidad, la naciente Central de Trabajadores toma como una de sus principales medidas llevar adelante una huelga general en caso de que peligren las instituciones democráticas. Ujú. Con ese motivo, el 27 mismo, la madrugada, el secretariado ejecutivo de la CNT se reúne en la Federación del Vidrio para empezar a instrumentar la aplicación de esa medida. Es así que sale un primer documento que es el llamado de la CNT a la clase obrera y el pueblo uruguayo, y en las primeras horas de la mañana de ese día, en los cambios de turno de las fábricas, empieza a darse la ocupación inicia la huelga y se empiezan a ocupar los centros de trabajo. La FEU apoya la medida y ocupa los centros de estudios, y según los testimonios, que voy a recomendar al final un documental y un libro, según los testimonios, recuerdan que no hubo que dar demasiadas explicaciones a la gente cuando se estaba debatiendo, porque la medida se toma y baja a discutirse en los centros de trabajo. Sí. Cuando van a explicarle, bueno, se dio un golpe de Estado, hay que ocupar, no hubo ningún tipo de resistencia. No necesidades de mayores. La gente ya estaba preparada para llevar adelante esa medida, y además estamos hablando de que se venía trabajando hacía casi 9 años en esta posibilidad, y en ese proceso se manejaba esta posibilidad de golpe de Estado, y por lo tanto no hubo fábrica organizada que no parara y ocupara. Y no hubo resistencia por parte de nadie a tomar esta medida. Lo que habla de lo consustanciados que estaban los obreros uruguayos. Que había sido aprobado por las 3 centrales, digamos, que existían previo a la conformación de la CNT, ¿verdad? Entonces, como que dentro del movimiento sindical había unanimidad. Sí, por supuesto, y eso quedó demostrado en las calles de Montevideo, que dicen que la paralización fue total en los lugares donde había trabajadores organizados, tanto en Montevideo como en el interior, en los centros más industrializados del interior, por ejemplo, Paysandú, fue brutal la cantidad el acatamiento a esta medida. Sí. Bueno, desde el Poder Ejecutivo y las Fuerzas Armadas llaman a negociar a la CNT para buscar una salida. La CNT define, bueno, vamos a negociar fueron a negociar con los militares, y lo que le plantean los militares es que para negociar levanten la huelga. Claro, si ustedes levantan la huelga, nosotros le vamos a dar mejoras salariales, esto y lo otro. Claro, no era ese el tema. No era el tema económico, era un tema que se estaba luchando en contra de una dictadura. Una huelga política 100%, sin antecedentes, casi en el mundo, diría yo, ¿no? Algún antecedente hay, pero muy poco. Pero estamos hablando de que esta medida en el mundo llamó la atención, sobre todo en Europa, que cuando mandaron, fueron delegaciones a Europa a denunciar lo que estaba pasando en Uruguay, cuando hablaban de la huelga general, le preguntaban, bueno, está bien lo que hicieron, pero ¿cuál era el reclamo económico? La reivindicación, no había reivindicación económica. Por lo tanto, como las Fuerzas Armadas planteaban que para negociar había que levantar la huelga, si no negociaban, en la mesa de negociación, fracasa y no llegan a continuar los diálogos. El 30 de junio, el Poder Ejecutivo decreta la disolución de la CNT y requiere a sus principales dirigentes, prohíbe sus actividades de clausuras locales, y se le encomienda a las Fuerzas Armadas hacer cumplir ese decreto. El 3 de julio, se lleva adelante la acción que apaga la llama de la refinería de La Teja. Claro. Eso es. Es muy simbólico, porque en realidad lo que buscaban las Fuerzas Armadas y el Poder Ejecutivo era demostrar una situación de normalidad. Claro. Entonces, la llama de La Teja, que se ve desde muchos lugares, hoy se ve desde muchos lugares de Montevideo, en esa época que había menos edificios que ahora, obvio, se veía mucho más. El hecho de que se pudiera apagar era un símbolo, marcaba de que no había de normal, no había nada. No había nada de normal. Se lleva adelante esa acción el 3 de julio del 73. El 4 de julio son requeridos 52 dirigentes de la CNT por las Fuerzas Armadas.
Ese mismo día, los familiares de presos políticos, con el apoyo de religiosos de distintas parroquias de Montevideo, se concentran en la catedral y son fuertemente reprimidos. Ajá. Y a las 19 horas de ese día, 4 de julio, en Rivera y Bustamante, es asesinado Ramón Pérez. El 5 de julio hay una declaración conjunta del Frente Amplio y del Partido Nacional en contra de la dictadura, del golpe de Estado y... Por lo menos de una parte del Partido Nacional, Sí, digamos. el sector mayoritario Claro. del Partido Sí, sí. Nacional. No, Porque también siempre- recordemos que había Sí, sí. sectores... Pero fue una declaración conjunta de Bien. las dos principales fuerzas de oposición. Ok. El 8 de julio es asesinado en Piedras Blancas Walter Medina. Sí. En todo este momento, en la huelga general, para tratar de hacerla fracasar, desde las empresas y desde el Estado se realizan campañas de emplazamiento de los trabajadores a ir a cumplir sus tareas, ¿no? Sí, sí. Eh, Bajo amenaza de destitución. de destitución sin sumario en los empleados Sí, sí. públicos y despido sin indemnización en los Ahí va. privados, lo cual no hizo quebrar la huelga. Se siguió adelante con eso y comienzan los desalojos de las ocupaciones por parte de las Fuerzas Armadas. Y acá hay por parte de los testimonios hay una anécdota interesante, que es que desalojan las fábricas y los propios ocupantes definen no resistir el desalojo porque Sí. era no Hacerse tenía pegar, sentido. Sí, seguro, violencia, hacerse pegar claro. al santo botón. Entonces salían, desocupaban la fábrica y cuando volvían a entrar para trabajar, volvían a ocupar la ocupar. fábrica y que Pa. en uno de los documentales hay que viene un militar, se baja del jeep y dice que no podía entender cómo desobedecían sus órdenes. Claro, que no podían entender cómo, si les habían ordenado Si le desalojar, dijeron que se fueran, ¿cómo volvían a ocupar la pasó en fábrica. muchos lugares eso, Sí, ¿no? y además estos testimonios hablan de la enorme solidaridad de los vecinos de la fábrica. Claro. En tanto ir a llevar alimentos a los huelguistas Exacto. o el negarle cualquier tipo de ayuda a los militares que A la custodiaban Exacto. estos lugares de trabajo. Dice que iban a pedir agua caliente para el mate y no había No. vecino que le calentara agua a los militares. Y esto habla también de la consustanciación de los barrios con los Los centros de trabajo, claro, Y- de su zona. Y bueno, en todo esto, y estamos muy cortitos de tiempo, ya estamos terminando, el diario El Popular, Ujú. el viejo diario El Popular, Sí. hoy un semanario, cumplió un rol fundamental que fue el de ser el diario oral Seguro. de la huelga. Como no podía salir en papel, porque estaba las Prohibido. gráficas estaban en Claro. huelga también y además estaba prohibido el diario, los trabajadores del diario se dedicaron a cubrir la huelga, sobre todo desde la parte de la fotografía. Testimonios gráficos. Y a claro. medida que iban recorriendo las fábricas en una resolución que toman los trabajadores junto con la dirección del diario, cada uno que iba a las fábricas iba llevando las noticias de lo que Contando estaba lo que- pasando en claro. Montevideo. Porque el nivel de incomunicación que tenían los trabajadores dentro, Sí, claro. ocupando, Claro. Sí, no, era enorme. no había celular, celular, ni no había internet. redes sociales, ni nada. Inimaginable. Sí, sí. Entonces, El los boca a boca trabajadores sustituyó todo eso. los trabajadores del diario El Popular, a medida en sus recorridas iban cumpliendo esa tarea de diario oral. Exacto. Se llamaron así. Tal cual. Bueno, las detenciones fueron tantas que se habilitó el cilindro municipal Sí. como cárcel y el 9 de julio se lleva adelante una marcha en contra del golpe a las 5 de la tarde, Ujú. que fue convocada por la radio Sí. con la lectura constante de la poesía de García Lorca a las 5 de la Sí. tarde, que llamaba a concentrar en 18 de julio. Y bueno, están las imágenes que son muy gráficas de lo que fue la represión Fue brutal, sí. y lo que fue también la concurrencia, porque imaginemos, ¿no? En ese momento Sí, la valentía del pueblo, Y ¿no? de un minuto a otro, a las 5 en punto, se llenó 18 estaba de julio. vacío, 5 menos un minuto, sí, y se llenó a las 5. Se calcula que más o menos, siempre esto es muy subjetivo, Sí. desde Ejido hasta la Plaza Independencia, Ajá. se llenó de gente a las 5 en punto de la tarde. Y bueno, la represión fue brutal. Ese día se asalta el local del Popular. seguro. Y en ese mismo día son detenidos Liber Seregni, Víctor Licandro y Carlos Sufriategui. Ya había decenas de dirigentes sindicales Sí, presos. pero bueno, Sí. estos tres En el dirigentes cilindro, del Frente justamente, lo Amplio que y junto a todo el resto que se iba Ajá. deteniendo. Bueno, la huelga general finalmente es levantada el 11 de julio en busca de evitar que la misma fracasara por el desgaste
ya que Sí, que se fuera diluyendo. Tengo entendido que después del acto del 9 se iba a reunir la dirección de la CNT y no se pudo justamente por lo que fue la represión, para levantar ya el 9. El 11 de julio se toma la resolución de levantar la huelga, buscando de que se levantara ordenadamente y no fuera una cosa que se diluyera por el desgaste. Y si bien no se cumplió el objetivo principal, que era revertir la situación, sí quedó claro, la huelga demostró que el nuevo régimen nacía huérfano de apoyo popular. Un golpe enorme. Y quedaba claro también de que iba a tener a los trabajadores uruguayos en primera línea de lucha contra la dictadura que se estaba instaurando. Como fue la resolución, ¿no?, de la propia CNT, o sea, pasar a nuevas formas de lucha, a otras formas de lucha. Claro, en esa no bajarla, en no esa consigna lucha, ¿no? de ni un minuto de tregua a la dictadura, exacto, los trabajadores uruguayos cumplieron un papel fundamental y bueno, se termina la huelga y se pasan a otras formas de militancia que en próximos programas vamos a estar trayendo para recordar. Con su voz marinera encantada, viene un viento inventor de avenidas, viene un cerro patrón. Tenemos para entrevistar acerca de descentralización cultural a el conocidísimo Alberto Coco Rivero, multipremiado actor, director, docente y carnavalero. Fue director del área de artes escénicas de la Dirección Nacional de Cultura entre 2006 y 2008, director artístico de la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático, la EMAD, entre 2009 y 2011, docente de la Cátedra de Actuación y el Taller de Acercamiento a la Dirección de la EMAD y docente de actuación en la Escuela de Acción Artística de Luis Trochón. En el año 2014 creó el espacio de investigación sobre la escena de Murga, Studio Murga. También participó en más de una centena de espectáculos de todo tipo: teatro, teatro infantil, carnaval, ópera, comedia musical, espectáculos musicales y multidisciplinarios. Trabajó con la Comedia Nacional, el Teatro El Galpón, la Filarmónica de Montevideo y variados colectivos artísticos. Ha hecho cine, radio y televisión y actualmente es director de la Secretaría de Descentralización Cultural de la Intendencia de Montevideo. Te damos la bienvenida, Coco, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación para charlar un ratito. Bueno, muy bien, Coco, muy bueno tenerte por acá y la pregunta que se nos viene antes de hablar de descentralización y cultura es ¿qué entendemos por cultura, ¿no? Es una pregunta que yo creo que es difícil de abordar, pero que hay que hacerla porque hay diferentes opiniones sobre la cultura, sobre lo que es la cultura, y también cuando hablamos de descentralización de la cultura, la palabra descentralización, ¿qué tiene que ver con eso? Si vamos y desembarcamos con la cultura o la cultura está en los barrios y tiene que dialogar. A mí que este tema me parece muy interesante, así que bueno, te damos la palabra porque es para mucho esto. Bueno, primero, gracias, repito, muchas gracias por la invitación. La pregunta que haces es compleja y creo que a priori no tiene una respuesta. No. En todo caso, esbozaré un garabateo verbal sobre algunas cuestiones, porque me parece que cuanto más nos esforzamos en cerrar y en tratar de tener una definición única de la cultura, lo que hacemos es simplificar algo que en realidad debería estar basado en una complejidad y en la ida, en el flujo y reflujo de acciones que hacen a lo habitual de nuestra convivencia. Es movimiento, ¿no? La cultura, como el arte. La cultura, exactamente. Hay un tema en el penúltimo disco de Drexler que dice: si querés que algo se muera, que no se mueva más. Sí. Y la cultura esencialmente es eso, es movimiento, es acciones que lo que hacía 10 años tenía un sentido, hoy ya no lo tiene, cada vez con más vertiginosidad. Yo pienso, soy un viejo joven con más de 50 años que nací en blanco y negro y hoy estoy en la época en que las cosas no duran más de 3 segundos en la retina de cualquier ser humano. Entonces, para mí ha sido un proceso vital de un continuo tener que acomodarme a algo de lo cual no tengo el control. Y me parece que a veces, y lo digo desde la política, como habrán visto, hubo un momento en que trabajé fuertemente en la política, en el primer gobierno Frente Amplista, y después dejé, porque creo que cuanto más queremos acogotar la cultura para tomar decisiones, para tener una mirada, más la acogotamos y la terminamos matando y no terminamos encontrando respuestas. Capaz que ahora que estoy 10, 12 años más veterano,
puedo enfrentarme de otra manera a algunos debates que antes no sentía que tenía ganas de darlos hasta el límite. Hoy me siento en ese lugar, capaz que la experiencia de haber andado en diferentes lugares me permite eso. Y esto que vos decías, creo que nosotros muchas veces queremos desembarcar con miradas culturales que ni siquiera nos pertenecen, Sí, es verdad. que creemos que además están buenas, y desembarcamos. Yo creo que los barrios, yo soy hijo, producto de lo territorial, hijo nacido en la Comercial, un barrio que no tiene espacios culturales, tenía más bien espacios deportivos. En la época en que yo nací, el carnaval era una fuerte expresión cultural del barrio. Yo soy nieto de uno de los fundadores del Sisley, que era una barra comunista de la década del 20, fundó el Sisley, el tanque el Sisley. Mi abuelo digo, iba a traicionar a mi abuelo. Si estuviera tu abuelo te pegaba un cachetazo. Mi abuelo odió la fusión entre el tanque y el Sisley, fue uno de los fundadores del Sisley, y una de las cosas que tenía, que además Centro Cultural y Deportivo. Sí. Claro. Sisley. O sea, lo cultural y lo deportivo eran esenciales en un momento de la historia. Yo creo que siguen siéndolo. De otra manera, vamos encontrando otras palabras. Hoy decir deporte en algunos lugares es un horror, sino que son actividades corporales. Ajá. Entonces, Físicas. hay en todos los barrios diferentes formas de expresarse culturalmente. Hay algo que aparentemente es transversal, es esencial a los seres humanos que habitamos esta pequeña ciudad, pero que en cada barrio, vos lo decías recién con Piedras Blancas, se demuestra de maneras diferentes, que tiene que ver con la arquitectura, con las escuelas, con los colegios que habitan ahí, con la historia, con la tradición que también se rompe a lo largo del tiempo en territorio. Yo creo que eso hay que cuidarlo, estoy convencido que hay que cuidarlo, y a la vez vincular dialécticamente lo que hablaríamos de descentralización y desconcentración. Nosotros estamos habituados a hablar de descentralización cuando en realidad es desconcentrar. Claro. Desde el Solís, desde la Comedia Nacional, viaja a los barrios. Ahí estaríamos desconcentrando cultura. Claro. Pero hay cultura en el barrio. Claro. Sí. Particular, con sus particularidades, que tiene poca prensa, que tiene poca definición en los gustos más transversales de la sociedad. Vos ves ahora y hay determinadas particularidades que son impuestas, algunas impuestas por decisiones políticas mucho más amplias, y otras que son impuestas por el devenir de cómo la gente se viste, cómo la gente habla. Entonces La hegemonía es exacto. así. También es parte de la cultura, Que es ¿verdad? parte de la cultura, y eso hay que convivir con eso, Sí. sin quererlo eliminar. Es parte del juego dialéctico que nos hace avanzar. Ahora, una de las cosas que nosotros tenemos muy claro y que queremos trabajar desde la Secretaría, lo que era Esquinas antes y que ahora se ha ido ampliando muchas otras cosas, es trabajar con vincular esa cultura que atraviesa el barrio, atraviesa las pequeñas aldeas que construyen Montevideo, y además una cultura más transversal, que pueda unir aquella aldea con aquella otra aldea que está en el lado opuesto de la ciudad. Como si fuera un intercambio cultural entre diferentes. Exacto. ¿Qué es lo que hacemos todo el tiempo los seres humanos? Exacto. Y que cada vez lo hacemos menos, la pandemia mediante, la violencia mediante, el sistema mediante, que nos hace cada vez retraernos más. Desde Sí, porque nuestros... la barrera no es material a veces, la barrera es simbólica. A veces los gurises, yo lo digo desde, no sé, como docente, los gurises no salen del barrio no porque no tengan la boletera para tomarse el ómnibus, no, o por una cuestión de que la barrera es simbólica. Que es la peor. Es la peor y es la que hay que para trabajar. romper, Es intangible. Esa es la peor, porque además uno empieza a creer que no puede transmitir lo que le pasa. Empieza a creer que encerrado se habita mejor. Que en ese pequeño gueto que se ha construido simbólicamente, que también el sistema ha construido, pero no totalmente. Sí. Hay partes que sí crea el sistema, los elabora, y hay otros elementos de ese encierro que los crea uno. Claro. Como Sí. no poner las emociones como si las emociones fueran un pecado. O sea, para un tipo que hace teatro,
O sea, Seguro. yo me peleo con quien sea desde el punto de vista conceptual de que eso es lo que hay que poner afuera, eso nos va a liberar, no nos va a liberar lo que pensamos. Lo que pensamos es un constructo apenas pequeñito, sin embargo, en todo lo otro donde está involucrado, digamos, lo que pienso, lo que siento y mis instintos, en esa batalla dialéctica está el ser humano. Y nosotros estamos eliminando los instintos, estamos eliminando las emociones y estamos poniendo todo en lo que pensamos. Por lo tanto, nuestro mundo cada vez se reduce más. Nosotros desde la Secretaría queremos trabajar que ese mundo se amplifique y más, porque además trabajamos con los sectores más pauperizados de la población. Y en un tiempo donde además se han recortado notoriamente los apoyos a los más vulnerables. Entonces, yo estoy convencido que el cambio, más allá de lo económico, tiene una base fuerte cultural, esencialmente cultural, una nueva forma de hablar con los demás, una nueva forma de amar a los demás, una nueva forma de dialogar, una nueva forma de discutir, que hay que construir, que está unida a la educación, que está unida también, y en esto tomo a Bertolt Brecht. Brecht decía una frase que a mí me encanta, dice, primero la panza llena y después hablemos de moral. Justo estaba pensando en el pan y la cultura. Sí. Es muy difícil hablar de moral cuando tenés hambre. Claro. Es muy difícil. Entonces, obviamente también tenemos que trabajar en paralelo. Y es muy difícil. Porque cada vez hay mayor retracción. Cada vez está la percepción en este mundo que vivimos de que lo voy a solucionar yo. Claro. Y hay que romper eso para solucionar nosotros. Claro. Lo colectivo como esencial. Lo individual y lo colectivo en vínculo dialéctico. Y en eso, nada, las mejores experiencias que hemos tenido últimamente, pienso en el maestro Tavares, en el momento más exitoso a los ojos de los demás, de su proceso, era cuando claramente se visibilizaba la mejora individual y la mejora colectiva. Uno es mejor en el colectivo es mejor cuando cada individuo pone lo mejor para ese colectivo. Y a su vez potencia. Exacto, y no aprendemos, seguimos sin aprender de las mejores experiencias colectivas, seguimos sin aprender. Bueno, pero ahora queremos saber un poco en qué andás y en qué anda en realidad tu secretaría vinculado a los temas de centralización y bueno, que vos destaques lo que entiendas que hoy es relevante. A ver, trabajar en la Secretaría de Descentralización Cultural se pone relevante todos los días. Uh-huh. En esta nueva realidad política que venimos teniendo hace más de un par de años, es aún muchísimo más compleja, porque ha habido un vaciamiento enorme de las políticas sociales que había en territorio. A nivel nacional. A nivel nacional, claro. Pero Montevideo, que es la órbita donde nosotros estamos, es infinitamente más visible. Uh-huh. Entonces, la historia de trabajo en territorio que venía desarrollando esta Secretaría, que además fue fuertemente impulsora de la creación del CRECE y del SACUDE, del SACUDE en Casaballe y del CRECE en Flor de Maronia. Cuando nadie creía. Cuando nadie creía el trabajo de mucha gente, primero de los vecinos con la necesidad formada a través de años y años de militancia en lo social, organizada, en lo cultural, ¿no? Organizada, que eso es lo que permite que el trabajo de descentralización tenga un sentido. Y la continuidad también. Y la continuidad a lo largo del tiempo. El tema es que este vaciamiento de las políticas sociales ha dejado realmente un agujero enorme. Uh-huh. Si a eso además le sumamos los graves problemas económicos que en los territorios donde trabajamos, sobre todo en la periferia de Montevideo, se notan y son cada vez más agudos. Eso hace que el trabajo en general que veníamos desarrollando en la Secretaría ha tenido un viraje. A ver. La descentralización claramente ha cambiado, hay un recambio. Primero, en las políticas, cada 5 años hay un cambio de viraje, un pequeño o a veces más grande, en las políticas de la Intendencia Municipal. Uh-huh. Uh-huh. Es claro que hay un viraje en esta nueva gestión, claro. hay un acento fuerte de tratar de reconstruir algunas cosas desde la centralidad. Por otro lado, se ha ido construyendo otras centralidades, los municipios, que llamamos descentralización, pero que se van construyendo como en nodos fuertes de centralidad, que también tienen sus particularidades. En esa realidad, hoy los gestores de esquinas, que tienen un trabajo desde hace 17 años en territorio, también se encuentran ante realidades nuevas. Uh-huh. Claro. Por ejemplo, hay un cansancio, justo recién escuchaba
la presentación de este libro sobre las militancias. Ajá, La militancia claramente ha ido cambiando. claro. Antes nosotros teníamos, cuando digo antes, hablo de mi generación. No digas el año, No digas digo- el año. no No lo digas la decir. mía tampoco. Yo tampoco, pero nosotros fuimos criados en una forma de militancia donde había que estar en todos lados Claro. y a todas las horas. Arrancabas a las 8 y terminabas a las 11 de la noche. Estar presencial. ¿No? Pero además estar en todas las reuniones, ¿no? Había como una cosa que eso también repercutía en el ámbito familiar. Hoy ha habido un cambio y eso implica que ese tipo de militancia hoy es diferente. Si a eso le sumamos que muchas de las construcciones culturales que hay en territorio están sobre los hombros, en general, de mujeres militantes que ya están arriba de los 60, estamos hablando de que hay un desgaste natural producto de la edad que hace, y además de desgaste de que caiga siempre, digamos, en la misma barra de mujeres, Sí. en los mismos sucesos, y que ahora hay menos apoyo desde el Estado Claro. para que esas realidades se produzcan. Antes tenías un entramado y una convicción por todos lados, hablo hasta desde las TOCAF, Ajá. que generaban un entramado social en territorio que permitía, era un espacio de referencia. Además de la plata que llegaba por otros ámbitos, desde el MIDES, desde el gobierno central, desde la intendencia, Otras partidas, desde los ¿no? municipios, Ujú, ujú. o sea, lo económico como decidor también de una realidad política, en este caso, la descentralización. Entonces nos encontramos ante tratar de entender este nuevo panorama, Claro. ver el cambio, apostar también a un cambio generacional y transversal, no A ver. solo, digo, ¿Cómo sería eso? Uno de los... Interinstitucional. No, transversal a Transversal. nivel de gente, Ajá. A nivel de bien. territorio. a nivel de A nivel territorio, de organizaciones de trabajo territorio nuestro, y el estamos trabajo, ahí está. tratando de convocar a que se generen espacios sociales de vínculo transgeneracional. Ajá. Porque entendemos que necesitamos un recambio, eso implica también una apertura a un cambio en la forma de la militancia. Y las expresiones, ¿no? Y en las Claro. formas en que se expresa la lucha, que Claro. es totalmente diferente a la que nosotros fuimos creciendo en el siglo XX. Sí, sí. Hoy en Que no es pasar la posta, sino aflojar un poco a los que están recargados en el tema de la ya militancia. no es pasar la aposta, sino Incorporar. debatir. Es Debatir e debatir. incorporar. Hay Claro. nosotros, y esta es una de las cosas que tratamos de insistir todo el tiempo con nuestros gestores y en territorio a la hora también de pararnos a debatir. No implica callar nuestra voz en nuestra opinión, ni implica callar la voz del otro. Claro. Implica que las voces estén y se debatan. Se Y a escuchen. veces en el debate Hay diferencias. hay diferencias, y a veces en los debates, cuando colectivizás debates, hay ideas que son mayoritarias. Claro. A veces no hay ideas mayoritarias y está dividido, y esa división hay que empezar a entenderla como parte de la nueva realidad para sumar y no dividir. Claro. Nosotros estamos en tiempos de que necesitamos sumar y multiplicar más que dividir y restar. Entonces, en territorio eso es fundamental para fortalecer. Si fuera una red de fútbol, a mí me gusta mucho el fútbol, vieron que antes de cada partido... Lo sabemos. Lo saben, ¿no? Los jueces de línea, me gusta mucho la metáfora deportiva, los jueces de línea van y tocan las redes, para ver si las redes están con la atención necesaria para que no suceda ninguna Filtración de pelota. filtración de pelota y que pueda aparecer, ahora con las cámaras que hay, ya es Claro. más una cuestión Claro. Parece que sí, de pero- uso social en el deporte. Pero ¿a qué me refiero con esta red? Las redes en las que estaba sostenida la gente están hiperlaxas. Claro. Entonces nosotros hoy estamos trabajando con los municipios, con las comisiones de barrio, que todavía siguen, pero siguen sostenidas en 4, 5, 10 personas, tratando de fortalecerlas para que esos nudos sean fuertes y las redes, los agujeros por donde pasa no siga cayéndose gente. Claro. Se sigue cayendo gente de ese mapa. Nosotros debemos fortalecer las redes para que sea de verdad una red que sostenga como un equilibrista cuando cae de la cuerda floja. No estamos teniendo eso. Entonces, una de las cosas que estamos trabajando con la barra de gestores de esquinas, a través de los talleres, a través del trabajo de cogestión, del trabajo con los municipios, con las comisiones culturales, con los vecinos, tratando de fortalecer eso. Es un trabajo muy difícil, porque es fundamentalmente político, esencialmente social, y pasa fundamentalmente por la cultura. Entonces, ese entramado, ese trío, esas palabras, política, cultura y lo social, son como un mantra
son como un mantra que en esta gestión de la Secretaría insistimos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque entendemos que si no fortalecemos eso, no tiene perspectiva. Claro. Que a nosotros nos encantaría poder patear el bochín, tirar el bochín desde nuestro lugar, desde que nos toca ahora, unos años más para adelante, que esta pequeña mirada de nariz que son estos 5 años. Yo no quiero mirarme la punta de la nariz, quiero mirar un poco hacia adelante, con un pequeño grado de vanidad, sí, porque si uno piensa mucho más adelante de sí mismo, nada, intenta trascender, hay un grado de vanidad de tratar de dejar algo, pero también con la posibilidad de que en ese acto de vanidad también sea degollado, como debe ser por otros, que generen una tesis diferente a la que estamos planteando. Tu secretaría, como un componente de todo el programa de desarrollo de la Intendencia de Montevideo en el territorio, articula, coordina, trabaja, junta programas, acuerda también con otros sectores, con otros planes, con otros programas de la misma intendencia, Exacto. actuando en forma simultánea en el territorio para solucionar necesidades, ¿no? Exacto. Acá habían estado compañeros, otros compañeros de la intendencia, cuando nosotros pensamos el plan más verde, ¿no? Sí. Como consigna general que plantea la intendenta, tiene un abordaje en el territorio. Entonces, cuando decimos territorio, lo complejo y lo que debemos entender, ¿no? Bueno, en concreto, para no irme por las ramas, en concreto, ¿cómo trabajan ustedes con otras secretarías también de la intendencia en necesidades y problemas concretos, ¿no?, que tienen ahora? Bien, como siempre es un trabajo, es tan grande la intendencia, Uh-huh. que como siempre es un verdadero problema. Cuando vos tenés tus objetivos y tus cometidos, Claro. cómo trabajás, y a veces en ese cometido no te perdés de los cometidos específicos tuyos. Exacto. En ese sentido hay una línea muy clara por parte de esta nueva gestión de la Intendencia de transversalizar, Uh-huh. de trabajar juntos, Claro. de discutir mucho. Entonces hay una parte que es realmente increíble, que para mí ha sido, capaz que porque por mi oficio, siempre trabajás transversal, cuando trabajás en teatro, cuando Y lo te iba a decir, aclará trabajás de dónde. en una murga, Claro. o sea, cuando trabajás en un espectáculo de ópera, no hay vuelta, es transversal. Estás Sí, trabajando con gente y la gente por suerte no piensa igual. Entonces, ahí tenés que generar una comunidad de pensamiento y liderar una comunidad de pensamiento para ir hacia un lugar que es, en principio, una certeza en la niebla, ¿no? Es Claro. como brumosa, vamos para allá, y de pronto, entre todas las lecturas, aparece algo de luz. Eso siento que estamos encontrando ahora en nuestro primer año de gestión sin COVID. 5 exacto. Está bien, por referencia. Es bueno resaltar eso. No es menor recordar que nosotros desde diciembre del 2020 20. hasta septiembre del 2021 Uh-huh. estuvimos con COVID y la Intendencia estaba trabajando virtual, con alguna gente en territorio. De hecho, nuestros compañeros y compañeras siguieron trabajando en territorio, no así los talleristas que trabajaron de manera virtual. La gente también encerrada, recién ahora, sobre todo muchos de los sectores de población mayor están animándose a salir. Claro. O sea, entonces, ese dato ha complejizado en algunos casos el trabajo de lo transversal. Pero naturalmente empezás a ver tus aliados en territorio, donde podemos multiplicar eso que hablábamos, ¿no? Uh-huh. En sociales, toda la parte de juventud, de diversidad. Estamos trabajando muy apretadamente con la gente en los territorios, en los municipios también, con la gente de sociales en los municipios. Bueno, ni que hablar con el área de descentralización, Claro. que dirige Fede Graña, que es como... Nada, es como articulador. nuestro tío. Claro. ¿No? Nosotros tenemos a Mamá Bobaldía, que es nuestro, y al tío Fede Graña. Claro, son como nuestros dos aliados Pilares. para debatir esto. Entonces, con todo lo que se genera, nosotros estamos en el plan ABC, Claro. cultura, deporte en territorio, o sea, con la gente de deportes. Hemos empezado a generar aliados naturales, orgánicos, para poder generar nuestra llegada a territorio con más círculos concéntricos, porque sería muy pequeño, y creo que también le pasa lo mismo a las otras áreas, que Claro. también solos son muchísimo más pequeños. Ahora, si empezás a colectivizar, es mucho más interesante. El tema es siempre, y eso lo discutimos mucho en la Secretaría, cómo colectivizar el disenso.
El disenso. Ajá. Cómo Claro. colectivizar las diferencias. Y gestionarlas, ¿no? Porque nosotros tenemos un objetivo que es claro, y ese objetivo es claro para cualquiera que venga. Después habrá modalidades, claramente la modalidad de este servidor como director es totalmente diferente a la que tenía Alba Antunes. Claro. Eso no quiere decir que nuestro objetivo sea el mismo. La modalidad cambia, pero cambiaría si viniera otra persona, si Sí, fuera sí, vos otro. lo decías hoy, ¿no? Entonces, Claro, otra modalidad. ¿cómo colectivizamos eso que además está muy en primer plano en este momento de la sociedad? Tal vez en el siglo pasado era otra la realidad. Hoy hay un desequilibrio precario sistemático entre lo individual y el sentido de lo colectivo. Y eso hay que construirlo para esta nueva realidad social que además va más allá de lo que uno crea o de lo que uno piense, es. Claro. Entonces, cuanto más uno afine la puntería en eso, creo que mejor funcionan las cosas. Y bueno, eso lo entiendo como un evento político muy fuerte de nuestra contemporaneidad y me interesa mucho trabajarlo como director, porque además, y cierro, porque ya es como la hora, ¿no? Qué prolijo nuestro invitado. Igual te íbamos ¿no? a decir que tenías que hacer un Y cierre de redondear. perspectiva. Esto Puede ser interesante lo individual y lo colectivo. Me traiciona el oficio, ¿viste? Tiempo, ritmo. Sí. Que en cada momento, que en cada territorio es absolutamente diferente. Una cosa es hablar de esto en el municipio A, con la historia Claro. que tiene ese municipio, y otra cosa es hablar de esto en el municipio F, y otra cosa es hablar en el municipio B. O sea, cada realidad en esto que estamos hablando es diferente. Y eso, para mí, vuelto después de algunos años de no hacer política, a nivel de gestión y política, es toda una maravilla poder lo estoy aprendiendo y disfrutando mucho de tener que estar alerta sistemáticamente para poder dialogar con el Se te territorio. nota en el relato. Sí, te iba a decir- Se te te íbamos nota a en el comentar relato. eso. ¿Sí? La pasión y las Sí, ganas la con que pasión y las contás las ganas. cosas.